Primero quiero volver a agradecer a todos los trabajadores que están en las tareas esenciales, a todo el sistema de salud de la ciudad y en realidad a todos los efectores de salud, a todo el sistema de seguridad. Y en eso quiero además aprovechar para recordar con mucho orgullo a Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, que fueron los dos bomberos que dieron la vida para cuidar a la gente, para cuidar a sus compañeros en el incendio del otro día en Villa Crespo, que para nosotros son unos héroes. Quiero también agradecer a todo el sistema educativo, a los trabajadores sociales que le están poniendo el hombro con mucha dedicación y sobre todo a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que estamos todos pasando una situación difícil, una situación de angustia, de incertidumbre, los padres que no mandan a sus chicos a la escuela, aquellos que no pueden trabajar, a las familias, a los que no pueden ver a los seres queridos. La verdad que muchas gracias y sobre todo porque hay un muy alto nivel de cumplimiento a todas las recomendaciones que damos de distanciamiento, de cuidado. Ustedes ven que en la ciudad es prácticamente imposible encontrar a alguien sin el tapaboca. En aquellos comercios que están abiertos la gente hace cola, respetando las distancias. La verdad, un gran agradecimiento. Ayer anunciamos en conjunto con el Gobierno Nacional y con el Gobierno de la provincia cómo seguimos en esta etapa. Ustedes saben que siempre en la ciudad intentamos anticiparnos. La primera conferencia de prensa de este tipo fue incluso antes que tengamos ni siquiera un caso en la República Argentina y de que todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a los datos. Yo repasaba ayer los datos de contagiados en la ciudad de Buenos Aires. En la conferencia de prensa anterior del 23 de mayo habíamos llegado con una quintuplicación, o sea, los datos se habían multiplicado por 5, de 80 a 400, y ahora hace más o menos 10 días que estamos estabilizados en 400. Si tomamos los últimos 2 días, está un poquito por arriba de 400, pero hay que ver la tendencia un poco más larga. Lo que estamos planteando en esta etapa, algunos lo pueden llamar cuarentena quirúrgica, cuarentena específica, cuarentena protocolizada, o sea, la intención es ir a una etapa donde podamos contemplar el bienestar integral de las personas. Como dice la Organización Mundial de la Salud, hay que atender la salud física, la salud emocional, la salud social de la gente en forma integral. Y vamos a focalizarnos con 2 principios, ¿no?, rectores en esta nueva etapa. Primero, disminuir o restringir al máximo todo lo que son las grandes concentraciones de gente, que es donde se genera el mayor riesgo de contagio. Y por otro lado, ir sumando actividades con estrictos protocolos que permitan también reducir el riesgo. Todos los protocolos están diseñados por expertos, están diseñados tomando la experiencia de otras ciudades. Es muy importante, y ahí agradezco una vez más a los medios de comunicación que nos ayuden a transmitirlo, a llegar a la gente con este mensaje, ¿no? Y siempre vamos a ir evaluando la evolución de los casos de contagio y el comportamiento de la gente. Como dije, estamos hace unos días relativamente amesetados, habiendo levantado los últimos 2, y lo vamos evaluando día a día. Hoy, comparado con antes, estamos en un nivel significativamente más alto de contagios, pero relativamente amesetados la última semana. Y también ser conscientes que es muy posible que convivamos con una situación de avances y retrocesos. Acá la clave es recordar que no hay conocimiento científico de esta enfermedad porque es nueva. O sea, nadie a ciencia cierta nos puede garantizar cuántos contagios va a haber la semana que viene, la otra o el mes que viene. Ya tenemos el ejemplo de países que han sido considerados que manejaron muy bien la pandemia, que, por ejemplo, en el caso de Israel o de Corea del Sur, la semana pasada tuvieron que volver a cerrar las clases porque tuvieron rebrotes. Entonces, esto nos puede pasar. Vamos a ir tema por tema, ¿no? Ayer ya di datos, eso puedo profundizar si alguien me pregunta, de todo lo que hemos fortalecido el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires. Si quieren como novedad, hace, Fernán, corregime, 3, 4 días, un poquito más por ahí, empezamos con los testeos generales en el sistema de salud, en las terapias intensivas, ya lo hicimos en 4 hospitales, 6 días ya llevamos de testeos, y tenemos previsto, si se confirma que nos entra una tanda más de test el lunes, de poder ampliarlo también a los trabajadores de los geriátricos. Pero estamos tomando todos los cuidados.
En términos de los barrios vulnerables, también daba el dato anoche de que ya llevamos, el primer brote grande lo tuvimos en la 31, ya llevamos 7 días de que un día tras otro vienen bajando los casos de nuevos contagios en la 31. Ahí valoramos muchísimo lo que llamamos el plan Detectar, que es todo este plan de lo que llama testeos preventivos, donde se testean aquellos que tuvieron en contacto estrecho con casos que están contagiados. Eso permite cortar la cadena de contagios. Ya lo estamos haciendo hoy en los 5 barrios vulnerables más grandes de la ciudad. Y tenemos el sistema de aislamiento, ¿no? Al día de ayer había más o menos 1.400 personas de barrios vulnerables anoche que están aisladas en hoteles de la ciudad. Por ese sistema de aislamiento de barrios vulnerables ya pasaron más de 4.000 personas. Insisto, eso es lo que permite cortar rápidamente la cadena de contagio. Y en esto quiero destacar la enorme ayuda que nos dan muchas organizaciones sociales, religiosas, con que estamos trabajando en cada una de las villas de la ciudad. Realmente hay un compromiso enorme, sobre todo de las mujeres, entender que son situaciones difíciles, de familias que por ahí se encuentran contagiados, hay que separarlas, alguien tiene que cuidar a los chicos, adultos mayores, o sea, claramente son situaciones más complejas, donde la ayuda, el compromiso de muchísimas mujeres de los barrios, la verdad que nos están facilitando y ayudando mucho en esta tarea. Y estamos llevando a partir de mañana, dado lo bien que funcionó en los barrios populares, el sistema de Detectar al resto de la ciudad. Porque un dato que tenemos que destacar es que en los últimos 10 días viene aumentando más proporcionalmente los casos en el resto de la ciudad que en los barrios vulnerables. Mañana arrancamos en Valvanera, ya tenemos previsto para el próximo día hacerlo en Palermo, Recoleta, Flores, en los lugares donde hemos tenido mayor cantidad de casos. En términos de la actividad comercial, vamos a poder ampliar la actividad comercial, van a poder abrir los comercios de indumentaria, calzado, mercerías, todos los rubros de indumentaria en los barrios de la ciudad, que son la mayoría. Lo que sigue restringido son los lugares de alta concentración de gente, los grandes centros comerciales. Pero en los barrios de la ciudad, acá Caseros y Rioja, estamos a 2 cuadras, por ejemplo, se van a poder abrir los locales de indumentaria. Todo esto lo venimos trabajando con la Federación de Comercio de Buenos Aires, que nos ayude, con quien estamos trabajando en todos los protocolos necesarios para poder hacerlo de manera cuidada. En términos de los adultos mayores, también daba el dato anoche, que se confirma día a día, lo que dijimos ya hace más de un mes, que es el riesgo que tienen, ¿no? La edad promedio de los fallecidos está en 76,3 años. Y ahí hacemos un foco especial en los geriátricos, que también, mirando la experiencia del mundo, son lugares de riesgo. Tenemos implementado también el sistema de testeo preventivo. Apenas aparece un caso, se testea a todos los que estuvieron en contacto estrecho en forma preventiva. Y estamos incorporando a los testeos generales, como dije antes, no solo al sistema de salud de la ciudad, sino también a los trabajadores de los geriátricos. En cuanto a los chicos, la experiencia de los fines de semana fue muy, muy positiva. Yo estaba el fin de semana pasado acá en la oficina, veía familias pasando, que es una señora con un chico en un triciclo, otro que pasaba en una bicicleta, todos distanciados. La verdad que es un muy buen ejemplo de cómo el comportamiento, el cumplimiento, el compromiso de los padres nos permite hoy dar un paso más, porque en términos de cantidad son muchos chicos en la ciudad de Buenos Aires, pero no se generaron situaciones de aglomeración, de que estén juntos, que eso es lo que genera el riesgo de contagio. Por eso vamos a ampliar, van a poder salir el sábado y el domingo, ya no corre más el tema de los números de documento, y van a poder salir como siempre, ¿no? Con un adulto mayor, padre o madre, alrededor de sus casas, llamémoslo a dar una vuelta a manzana, a pasear, no más de 500 metros, pero lo pueden hacer ya desde este fin de semana. Eso está bueno enfatizarlo porque alguien me preguntaba. Ya desde mañana, o sea, este fin de semana van a poder salir sábado y domingo. En esto hicieron mucho énfasis los expertos en infancia cuando estuvimos reunidos esta semana. Y estamos trabajando también en tener un plan más integral con los chicos, estudiando el tema de las clases, de hacerlo en forma gradual. Hay algunos países que lo hacen un día unos y otro día otros lo hacen mañana y tarde. Hay distintos modelos que estamos trabajando, estudiando de cómo funciona en el mundo y viéndolo con los expertos. Obviamente todavía no es el momento, no es el momento que tenemos un nivel significativo de cantidad de casos. Pero estamos trabajándolo, previéndolo.
viendo cómo podemos, si podemos ayudar aún más a los padres que en este momento tienen que acompañar a los chicos a hacer las tareas. El nivel de participación digital de la educación es muy alto, está en el 93%. Sabemos que no es lo mismo, obviamente, ¿no? Que la educación presencial, toda la sociabilización de los chicos no la reemplaza una computadora. Pero dada la situación en la que estamos, tenemos un alto porcentaje de los chicos que están siguiendo las clases. También dijimos que vamos a intensificar los controles en el transporte. El transporte público es un lugar obvio de concentración de gente y además genera mucha movilidad. En esto el dato más alentador es que después de un mes y medio de ir creciendo en la movilidad en el área, estos datos de toda el área metropolitana, las últimas 2 semanas, con los controles que hicimos, especialmente con la provincia, con la nación, como que dio vuelta la curva y se estabilizó, incluso bajó un poco la movilidad en el área metropolitana. También vamos a sumar otro aspecto que hace al bienestar emocional de la gente y también a la salud, porque la actividad deportiva, la actividad física, previene enfermedades. Por eso vamos a hacerlo, como yo decía ayer, a contraturno, o sea, vamos a hacerlo a la noche, de 8 a 8, de 8 de la noche a 8 de la mañana, que es donde los comercios y las actividades esenciales que hoy están funcionando no funcionan. Con eso evitamos el que se crucen unos con otros, evitamos la aglomeración de gente, que es en definitiva el principal riesgo de contagio. Van a poder hacerlo no en grupos, sino no más de 2 personas y siempre a distancia. Y vamos a reforzar un poco la seguridad en los grandes parques, sobre todo pensando en la seguridad de las mujeres, que en estos casos siempre son más vulnerables a los delitos. Y como dije, no en grupos, sino a lo sumo no más de 2 personas, si fuera corriendo o caminando a 2 metros de distancia. Y otro tema importante también en esto del bienestar emocional es lo religioso. Mucha gente en la ciudad profesa un credo, van a poder hacer vía streaming sus eventos religiosos, sus actividades religiosas para ser difundidas a todas sus comunidades. Hoy eso no lo podían hacer, solo podían hacerlo si en algún caso particular, que no son muchos, donde el celebrante vive en el mismo lugar, pero no podía ir. La mayoría que no viven en el mismo lugar del templo no lo podían hacer, y es algo que nos habían pedido los referentes de muchos de los credos en la ciudad. Y lo mismo en la cultura, que la cultura es el alma de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente está atravesando un momento difícil. También van a poder hacer por streaming actividades culturales, recitales, obras de teatro, todo sin público, siempre sin público. Justamente los lugares de concentración de público es lo más riesgoso, pero hay muchos que trabajan en la cultura y hay mucha gente que disfruta la enorme diversidad cultural de Buenos Aires que lo va a poder hacer vía streaming. Toda esta información, obviamente, la vamos a detallar, profundizar en los canales oficiales. Vamos a mantener lo que hacemos siempre, que son las conferencias de prensa de salud, martes y viernes. Hoy viernes, obviamente, lo hacemos con esta, pero vamos a seguir dándoles toda la información. Les damos a la mañana temprano la información de la evolución de los casos. Y está Fernán y el equipo de salud a disposición 2 veces por semana para contestar todas las preguntas necesarias. Yo, una vez más, les agradezco muchísimo a los medios que nos ayuden y además aprovecho a saludarlos porque el domingo que viene es el Día del Periodista. Sabemos que las restricciones que vivimos son difíciles para todos. Sabemos de la angustia de la gente, como dije, de los que no pueden trabajar, no pueden llevar a sus chicos a la escuela. Por eso es que decía que vamos a ir avanzando en esta etapa, en poder contemplar más integralmente todo el bienestar emocional. Y como dije, es una situación dinámica. El foco hoy en la Argentina de la pandemia está en la capital y en el área metropolitana, lo cual era obvio que iba a pasar porque es el lugar de mayor densidad por lejos de la Argentina. En el resto del mundo pasó siempre en las grandes ciudades. Y esta es una gran ciudad, donde además tenemos que coordinar mucho con el Gran Buenos Aires, porque, digamos, el virus no reconoce la General Paz como una división, o sea, es todo un continuo. Por eso es importante que sigamos trabajando en coordinación con el gobierno de la provincia. Y en todo esto, lo más importante es el compromiso que están teniendo, que esperamos que sigan teniendo, yo en eso confío en los porteños, que sigan teniendo los vecinos de la ciudad, en cumplir con el tapabocas, con las distancias, en cumplir con evitar las aglomeraciones, el juntarse entre mucha gente, que ahí es donde está el foco del contagio. Y en eso es lo que nos va a permitir
seguir sumando actividades, siempre muy protocolizadas, pero confiando en el cumplimiento de la gente. Así que quedamos a disposición para todas las preguntas, detalles, todo lo que necesiten. ¿Qué tal? Buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia, preguntarle al jefe de gobierno por varias cuestiones. Una cuestión política de la jornada de ayer que tiene que ver con la extensión de la cuarentena. ¿Cómo se definió eso teniendo en cuenta que usted siempre planteó que ambas se consensúa con el presidente los plazos, cómo se van a manejar? Le había explicado el presidente previamente que se iba a hacer hasta el día 28, se enteró ayer, ¿cómo definieron en conjunto este número? Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión comercial, que usted habló que se va a ampliar a los comercios de indumentaria. ¿Hay un horario específico? ¿Cómo va a ser el protocolo? ¿Qué pasa con los empleados que son de la provincia de Buenos Aires y trabajan, por ejemplo, en un comercio en Flores? ¿Cómo hacen para llegar aquí? Y la última, que tiene que ver con una actividad que usted realiza, que es el running. ¿Qué pasa con el tapabocas en el running? ¿Se usa, no se usa? ¿Hay que correr sin tapabocas, con tapabocas? Muchas gracias. Yo respondo la primera. El tema este de la extensión hace al marco general. Ahora, durante, digamos, llamémoslo las conferencias de prensa, durante el intermedio entre anuncio y anuncio, se toman un montón de medidas. O sea, no quita para nada que no podamos tomar medidas a los 5 días, a la semana, a los 10 días. O sea, en todo caso, lo que da el anuncio de los 21 días hace más al marco general. Si ustedes ven el boletín oficial de las últimas 2 semanas, prácticamente todos los días hubo alguna medida en particular que fue cambiando situaciones, con lo cual no necesariamente tenemos que esperar 21 días para tomar alguna medida. Eso que quede claro, y de vuelta, la experiencia del último mes es así, todo el tiempo se toman medidas que van mejorando la situación. En términos de los comercios, José Luis. Sí, los comercios de indumentaria y de calzado que se están abriendo a partir del lunes, en los barrios, los comercios de cercanía, efectivamente van a tener las mismas restricciones que tienen aquellos comercios de productos no esenciales. Van a abrir a partir de las 11 de la mañana, pudiendo tener abierto hasta las 21 horas. Aquella gente, los empleados que viven en la provincia, no pueden usar el transporte público para desplazarse, como ocurre con todos aquellos comercios que venden productos no esenciales. Y efectivamente tienen los protocolos estrictos. 2 cosas importantes para remarcar: no se van a poder usar los probadores en el caso de los comercios de indumentaria. Va a haber mecanismos de devolución de dinero mucho más ágiles. Y la otra cosa para remarcar es que sí o sí están obligados a lavarse las manos con alcohol en gel antes de entrar a la zapatería o al comercio de ropa. En cuanto a la pregunta de la actividad física y el tapaboca, nosotros vamos a pedirle a la ciudadanía que use el tapaboca en toda oportunidad que pueda, sobre todo cuando la actividad física sea caminar o la actividad física sea andar en bicicleta. Decididamente, digamos, no le vamos a pedir que usen el tapabocas en el momento que salgan a hacer running o correr, porque puede ser incluso perjudicial para la salud. Así que allí es, en la medida que la actividad sea aeróbica, de manera suave y que no signifique una necesidad de respiración o de ventilación muy intensiva, que usen el tapaboca en la medida que hagan una actividad más intensa y que requieran de una ventilación más importante, como puede ser correr, la gente podrá hacerlo sin tapabocas. Buen día, Horacio. Marcos Barroca de Canal 13 de TN. Preguntarle, porque hace 15 días en la última conferencia de prensa el presidente se enojó un poco cuando se le preguntó por la angustia. ¿Usted siente que esta oxigenación que está teniendo la ciudad puede generar alguna rispidez entre el gobierno nacional y fundamentalmente con la provincia, pensando que aquí se están pudiendo hacer más cosas que en la provincia de Buenos Aires? Esto por un lado. Y con respecto al running, preguntarle si va a haber algún control especial para aquellos lugares que están próximos justamente a la provincia de Buenos Aires, para que la gente de la provincia pueda llegar a venir a correr a la ciudad, y si el correr se limita de lunes a viernes o incluye el fin de semana, si también sábado y domingo se puede correr. Te contesto la primera. Definitivamente no hay rispideces. Son realidades diferentes. La capital con la provincia, con el conurbano, por más que sea un continuo, tiene realidades diferentes. Vos pensás que además todas las medidas que tomamos, en realidad las propone la ciudad y las aprueba el gobierno nacional, con lo cual no puede haber rispidez. Vos usted una palabra que yo no usé antes, que por ahí es buena, que es oxigenación, es una buena manera de llamarlo también.
Pero te repito, son decisiones conjuntas y además formalmente son conjuntas. Nosotros proponemos, el Gobierno Nacional aprueba. Y como decía antes, un poco completando lo anterior, esas propuestas de medidas se toman todos los días. A lo largo de las 3 semanas se toman medidas como estas. Respecto a los controles, Diego. Respecto a los controles van a seguir existiendo tal cual están hoy. O sea, nosotros tenemos controles en todos los accesos a la ciudad y por algo hemos establecido que el horario de correr es de 20 horas a 8 de la mañana, que es un horario donde hay poca gente en la calle, donde la gente ya se retiró de los trabajos esenciales o de los comercios no esenciales a sus hogares. Entonces, es un horario donde no hay gente, no hay aglomeración de personas. El objetivo es que aquel que salga a correr, volvemos a repetir, no más de 2 personas con el distanciamiento acorde tal cual lo explicó recién el ministro Quirós. El objetivo es ese salir a correr o ese ir a caminar, pero de 20 horas a 8 de la mañana los controles van a continuar tal cual están ahora. Sí, ¿qué tal? Buen Lunes, día. perdón, de lunes a domingo. Sí, los 7 días, sí. ¿Qué tal? Buen día. Claudio Cardoso de Radio 10. La consulta es para el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, fundamentalmente apoyándome en aquellas posturas, hoy por hoy, usted seguramente lo habrá escuchado, de mucha gente que piensa, ¿por qué motivo se flexibiliza ahora la cuarentena, teniendo en cuenta que estamos, como usted decía, en una meseta, pero de picos altos? Se ha incrementado en las 2 últimas jornadas. El ministro de Salud, Quirós, decía que lo peor está por venir, que estamos en una montaña, que todavía no llegamos al pico. Y en ese contexto, en ese marco, ¿no es peligroso flexibilizar la cuarentena con esas actividades, por más que sean barriales? También hago hincapié en el tema del running y demás, teniendo en cuenta la etapa que se está viviendo y este proceso que va hacia el pico máximo. Empiezo yo y completa Fernán. Como yo dije antes, o sea, primero tenemos que contemplar el bienestar integral de las personas. En segundo lugar, en la medida que sumemos actividades que están protocolizadas en detalle, ¿no es cierto?, y que no contemplen o no generen aglomeración de gente, son medidas cuidadas, son medidas que no generan riesgo. Sabemos que estamos en una situación muy preocupante. Hemos visto la experiencia de muchas ciudades del mundo donde tenés aumentos, en algún momento un aumento mayor en la cantidad de contagios, y eso claramente puede pasar en la Ciudad de Buenos Aires, por no decirte que va a pasar. Ahora, eso en la medida que podamos tener actividades, repito, que no aglomeren gente y que además tengan un protocolo de distanciamiento, son actividades que no debieran generar riesgo. Y te doy el ejemplo de los chicos. O sea, los chicos significó mucha gente que salió a la calle los fines de semana. Imagínate la cantidad de chicos que hay en la ciudad. Y han visto ustedes, se mantienen las distancias, no se juntan unos con otros, no se generan, qué sé yo, de jugar a la pelota en la plaza. En la medida que se cumplan las pautas de distanciamiento, de aseo, de uso del tapabocas, es que podremos sumar actividades sin que eso genere mayor riesgo, porque como vos dijiste bien, la preocupación está. Continuando lo que decía el jefe de gobierno, sabemos que llevamos una larga cuarentena y que la gente ha sufrido, ha visto dañado las diferentes dimensiones de las personas, como ya Horacio hablaba de la integralidad de la salud. De modo que nosotros consideramos que luego de varios días de estabilidad y tomando las medidas en los lugares donde creemos que la contagiosidad no se va a alterar o el riesgo de alterarse es relativamente pequeño, creemos que tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía en la situación que estamos viviendo, sobre todo porque necesitamos que sigan enfocados todos en lo que tenemos que hacer, que es mantener el distanciamiento físico el mayor tiempo posible y manteniendo a todas las personas dentro de su casa, cuidándose con las medidas que estamos pidiendo. De manera que es el pedido de continuar un esfuerzo, dando una respuesta a diferentes dimensiones que han mermado esa capacidad de sostener las medidas que estamos proponiendo, de modo que entre todos podamos seguir sosteniendo las medidas que proponemos y entre todos podamos cada uno aportar un granito de arena al cuidado colectivo, porque las pandemias no se trata del cuidado individual. La pérdida del cuidado individual significa rápidamente la posibilidad de contagiar al grupo más cercano, más afectivo de cada una de las personas que se enferma. Entonces es una problemática de las cuestiones individuales combinadas con las cuestiones colectivas, y creemos que este camino, dar alguna respuesta a las cuestiones individuales, nos va a permitir que todos tengan más energía y más fuerza para cuidar lo colectivo y cuidarnos entre todos.
Hola, buen día. Jefe de Gobierno, ministro, soy Marcela Ojeda, Radio Continental. ¿Qué particularidad presenta la Villa 31, el barrio Padre Mujica, que, dijeron los funcionarios recién, los contagios en estas últimas semanas están en baja? Esto comparado a los otros 4 asentamientos donde están realizando los testeos. Preguntarle también de qué manera van a ser los testeos en los barrios que comienzan con Malvanera, tengo entendido. Y por último, de qué manera van a garantizar la seguridad en los parques más grandes de la ciudad para quienes decidan utilizar estos espacios para salir a caminar. Gracias. En el caso del barrio 31, tuvimos un brote de contagios significativo, yo diría hace 20 días más o menos, empezó, ¿no? Ahora le voy a pasar a María para que profundice un poquito más. Y hemos tomado un montón de medidas, ¿no? Básicamente alrededor de lo que se llama el plan detectar, que es esto de poder detectar justamente contagiados, sus contactos estrechos, o sea, gente que estuvieron muy cerca con ellos en los últimos días, testearlos y aislarlos. Eso es lo que permite cortar la cadena de contagios. En esta enfermedad nunca hay que cantar victoria, pero sí los datos son los datos. Hace 7 días seguidos que los contagios vienen bajando, ¿no? Y nosotros la verdad que le atribuimos mucho al plan detectar y a la concientización de la gente. O sea, también vos vas a la 31, todos con su tapaboca. Obviamente es más difícil el distanciamiento, sin duda, pero aún así la gente hace un gran esfuerzo, con mucha ayuda de organizaciones sociales, de las mujeres de los barrios, que nos ayudan incluso a detectar a la gente que estuvo en contacto. Pero María te va a poder dar más detalle que yo. Sí, como dice Horacio, efectivamente, hace 7 días registramos que los casos no vienen subiendo, tenemos más altas que casos registrados, manteniendo esta estrategia proactiva de testeos, con lo cual esto a nosotros lo que nos muestra es que, si bien hay que ser bien cautos con la evolución y es algo que hay que monitorear día a día, esta estrategia es efectiva para poder detectar, aislar y así cortar la cadena. Y me parece importantísimo remarcar esto que decía Horacio también, que tiene que ver con la conciencia y el cuidado que se observa en cada uno de estos barrios, y agradecer también a toda la comunidad, a las organizaciones, a la iglesia, a los referentes barriales, que nos ayudan a llegar a cada una de las familias de los barrios populares para poder garantizar que a nadie le falte lo alimentario, elementos de higiene, y así entre el distanciamiento, que sabemos que es acotado o difícil por las condiciones de los barrios, pero entre ese cuidado y el operativo detectar, vemos que vamos monitoreando bien la situación y que podemos decir que está controlado. En cuanto a la consulta sobre los testeos, esta enfermedad tiene una cantidad importante de personas que se enferman y tienen muy pequeños síntomas o síntomas de poca valoración o incluso a veces ningún síntoma. Y por eso lo que hemos podido hacer en los barrios populares es esta intención proactiva de preguntar e insistir sobre los síntomas, tomar la temperatura, hacer el seguimiento cotidiano, nos ha permitido identificar muy precozmente, muy rápidamente, a gente que tal vez no hubiera valorado o le parece poco importante el mínimo síntoma que tiene. Hemos hecho los testeos y hemos encontrado una cantidad importante de personas que estaban cursando pequeños síntomas y la enfermedad. De manera que la idea es llevar esta misma estrategia al resto de los barrios de la ciudad y vamos a hacer exactamente lo mismo que estuvimos haciendo en los barrios populares. Es con el listado de las personas que se han enfermado los últimos días, que viven en ese barrio. Vamos a hacer la investigación epidemiológica para hacer el traqueo de los contactos estrechos y los convivientes, y con toda esa información de contactos estrechos y convivientes de todos los enfermos del barrio de los últimos días, vamos a hacer un dispositivo durante el día de ir puerta por puerta, consultar sobre los síntomas, tomar la temperatura, recordarle cuáles son los síntomas para que no los subvaloren, y toda persona que tenga la condición para ser testeado va a ser testeado allí mismo, en el mismo barrio. Y luego, de acuerdo a los resultados de los testeos, haremos la distribución o la internación, ya sea en hoteles, en hospitales públicos, privados o de la Seguridad Social según corresponda, pero la estrategia es exactamente la misma. Bueno. Preguntó ella de la seguridad. Respecto de la seguridad, nosotros vamos a hacer un redespliegue nocturno para las personas que quieran ir a correr de 20 a 8 de la mañana, para tener postas en segmentos donde usualmente el vecino de la Ciudad de Buenos Aires suele correr. Muy bien, ahora sí. Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Quería consultarles, bueno, hablaron de aglomeraciones y de evitarlas. Hubo algunas marchas y se espera que en las próximas horas haya alguna más.
en el Obelisco. ¿Cómo van a hacer para evitar ese tipo de aglomeraciones? Porque hasta ahora se ha visto que muchas de esas personas inclusive están en edad de riesgo. Y por ese mismo lado también preguntarles sobre la cuestión del documento que califica este contexto como una infectadura. Respecto a las manifestaciones, obviamente nosotros preferiríamos que hubiera algún otro tipo de modalidad para cuidarse, ¿no? Para mantener el distanciamiento, para mantener el aislamiento. No obstante, nuestra ciudad tiene una tradición de muchas manifestaciones en diferentes espacios, en diferentes ámbitos del espacio público. Nosotros lo que cuidamos es que no haya ningún hecho de violencia, y eso es lo que la fuerza va a proteger y va a estar atenta a que no suceda ningún hecho de violencia. En el resto, los manifestantes esperemos que cumplan todos los mecanismos y se cuiden, porque hay que evitar la propagación del virus. Respecto a lo segundo, yo creo que, dada la situación que estamos viviendo, con la angustia que genera en la gente, creo que es mejor no entrar en polémicas ni discusiones. Estamos para cuidar, ayudar, entender esto de la visión integral de la salud y contemplar todos los aspectos, ¿no? Creo que no colabora a la tranquilidad de la gente que entremos en polémicas y esas cosas. Todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos fundadas en datos y en evidencias. Y todas tienen sus fundamentos. Y la verdad que estas reuniones, conferencias que hacemos nos ayudan a explicarles a ustedes y a través de ustedes a la gente los fundamentos de por qué tomamos cada decisión. Gracias.